presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y créanme que hoy vamos a conocer un poco más allá de una gran artista, polifuncional, polimotivos y poliinspiración. Y cuando digo poli, a lo que me refiero es que qué padre de los artistas que tienen esa cualidad de transformar la realidad con su inspiración, con su visión y lo más importante, con su corazón. Claire Beckett, gracias por estar aquí con nosotros y de antemano muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Claire, algo que es básico, ¿qué tanto cambia la visión de un ciudadano normal de a pie, alguien que no tiene nada que ver con el arte, con el artista? ¿Qué tanto te cambia esa inspiración, esa visión sublime de ver las cosas no como son? Bueno, las ves como son, pero las transformas a tus ojos, a tu visión, a tu forma de ser. ¿Qué tanto cambia? Esa es una muy buena pregunta, porque todo está, yo creo, en la mirada. Pues como artista tengo una mirada muy personal que no está condicionada con ideas preconcebidas, ¿no? Tratamos de liberarnos, de vivir en esta libertad y desde aquí crear. Lo otro que es muy importante, sobre todo para mí, es la conexión con el corazón y con el ser interior, con el ser espiritual, para ver la realidad, que todo lo que nos rodea es como una ilusión o es como una interpretación de todo lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces conectarse con tu esencia es una manera de poder traer a este mundo imágenes, ideas, cosas que nos reconecta con esto que la vida diaria hace que nos olvidemos de eso muy fácilmente. Claire, ¿qué tanto despierta tu sensibilidad? ¿Qué tan desarrollada tienes la sensibilidad para apreciar la realidad? Pues no sé, yo diría que soy hipersensible en todo y muy conectada con siempre tratar de ver algo diferente, algo nuevo, algo que quizás los demás no perciban o algo hermoso. Hay tantas cosas hermosas que pasen desapercibidas en este mundo. Pero la gran ventaja tú como artista es que lo que no es hermoso lo puedes hacer hermoso. Claro, también. Y lo hermoso pues es muy subjetivo también. Algo en el arte ya hace muchos años y muchos siglos que se ha desconectado de el concepto de lo hermoso como algo que es un canon de la belleza, ¿no? Y vemos cuadros que son hermosos, el arte, el cuadro es hermoso, pero no describe algo hermoso, ¿no? Seguro. ¿En qué momento yo pienso, por ejemplo, en una niña Claire que estaba jugando con su columpio, con sus mascotas, con su pelota y todo? Pero ¿en qué momento surge la verdadera Claire, la pintora, la artista, la escultora? Pues en mi caso, yo nací así, porque fue desde siempre la única certeza absoluta que yo tuve en la vida, que yo era artista, que yo venía a crear, a co-crear, a dejar que saliera de mí muchísimas cosas que están ahí, ¿no? Entonces nunca fue una pregunta, nunca hubo un momento en que fue así, ya descubrí que voy a ser artista. Siempre lo he sentido. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Como artista? Como artista, claro. Ok. Pues desde chiquitita siempre dibujaba en la parte trasera de mis cuadernos de escuela, en todo. Entonces mis padres siempre me han puesto a estudiar un poco de todo, manualidades, de tejer. Aprendí a tejer con agujas suéteres que me hacía a los 7 años, ¿no? Aprendí a coser y me hacía mis camisas con la señora que venía a remendar y a coser una vez al mes en la casa. Hacía mis propios trajes de
de carnaval, ¿no? Mis propias muñecas, bordaba cojines para regalar, hacía siempre de todo creativo. ¿Tus papás siempre te impulsaron? Mis papás me impulsaron siempre hasta que vieron que era un asunto serio y que quería hacerlo profesionalmente. Entonces, pues ahí como todos los papás te asustan, ¿no? Te dijeron, estudia esto, es esto. Sí. Permíteme un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver, sí quiero que me digas, ¿en qué momento perdiste el miedo a ser tú la artista? Pero no me digas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. wowmx.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. ¿En qué momento fue? ¿En qué momento decidiste ser tú, quitarte los miedos o, si no quitarte los medios, intentar vivir con ellos? Pues yo creo que eso se relaciona a el momento en que decidí entrar a las clases de teatro. Entre todas las cosas que quería hacer artísticas, quería ser bailarina, cosa que no pude hacer de pequeña, eso lo pude hacer después. Estudiaba en este momento música en el conservatorio, estudiaba guitarra clásica desde hace muchos años y había clases de teatro y yo siempre había querido también ser actriz, o sea, todo el arte me atraía, ¿no? Y un día dije, ni modo, voy a abrir la puerta, y abrí la puerta de la clase de teatro. Y bueno, ahí salí súper regañada porque no sabía, abrí en medio de una escena y pues me senté con el corazón ya palpitando, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero pues ya me había lanzado a liberarme porque el trabajo de actor es un trabajo que también está muy relacionado con el trabajo psicológico, de entenderte, de sacar tus miedos, de dejar de abrirte, y eso fue fundamental para mí. Yo creo que a partir de aquí me pude lanzar en muchas otras cosas. Claire, pero a ver, una pregunta. ¿A dónde llegaste a estudiar teatro? En el Conservatorio de Música de donde vivía, que es Estrasburgo, una de las ciudades importantes del este de Francia. Y de repente, justamente eso es a lo que iba, tú no tenías esa visión artística, tenías la vena quizá, pero no tenías la formación. En un momento dado, cuando llegas y ves que hay personas más preparadas, no digo calificadas, más preparadas y todo, perdóname, ¿no sentiste que te comía el mundo decías, trágame tierra, ahora qué hago? Bueno, fue una super inspiración ver los estudiantes que parecían pues, ya actores profesionales haciendo unas escenas que te morías de la risa o hasta te podían hacer llorar. Era muy estimulante. Luego, eso me pasó también cuando llegué a Nueva York para estudiar danza. Bueno, primero de visita, pero conocí los estudios de danza y la primera clase que tomé dije, wow, yo quiero estar aquí, estudiar aquí y llegar a ser de las primeras en la clase, ¿no? Y lo logré. O sea, dejé todo y me fui a vivir a Nueva York para un año primero y luego fueron 2 y 3 y en realidad me quedé 10 años en Nueva York. Wow. Mira, yo me acuerdo mucho, perdón que te lo voy a decir tal cual. Yo me acuerdo que había una serie en los 80s, incluso hubo una película que era Fama, donde todos creo que llegaban a Nueva York también, y eran desde músicos, bailarines, cantantes y todo, creativos. Pero algo que me acuerdo mucho, había un negrito que era Leroy, digo, con todo el respeto, porque sí, una persona de color, vamos, para que no se ofendan, y había un Leroy, y el tipo bailaba como pocos, tenía una inspiración brutal y bailaba, etcétera. Y me acuerdo mucho que la profesora le dijo, el artista lo tienes tú, el único problema es que tienes tanto talento o te sientes tan suficiente que a veces tú mismo como persona no dejas salir al artista, y recuerda que el artista es disciplinado. En ese sentido, y parafraseando esa serie o ese diálogo, ¿qué tanto ha sido de fuerza o qué tanta fortaleza te ha dado
la disciplina en tu vida? La disciplina, sobre todo cuando se trata de danza, es algo súper, ultra fundamental. En este momento aprendí yo la disciplina, porque incluso mi maestra, que me tomó como bajo su ala, dijo, yo empecé la danza a los 18 años. Tomé mi primera clase de ballet a los 18 años, diciendo, no puedo vivir sin bailar, no importa qué voy a hacer con ella. Y la maestra me vio y en la primera clase me dijo, yo te voy a hacer bailarina, tú eres bailarina. Entonces, pues yo empecé a ver todas las estrellas del mundo, dije, ay, voy a poder cumplir mi sueño primordial, que era esto. Y una de las cosas que me dijo, la danza es muy celosa, la dejas un día, te deja para siempre. Claro, es un poquito exagerado, pero eso es la idea. Realmente es un trabajo de una disciplina increíble que adquirí en todos estos años. Bailaba más de 8 horas al día. Entonces, es fundamental, porque en la práctica es como tú vas sintiendo los progresos, tú vas sintiendo cómo te desarrollas y te entregas a lo que más amas, aunque sufres físicamente, ¿no? Y en el arte es otro tipo de disciplina, es mucho menos disciplina, pues es muy famoso y muy conocido que luego los artistas, ¿sabes?, están en... Sus excesos, ¿no? Exacto, en excesos, en descansos, pero algo muy importante que hay que saber es que la inspiración nunca sabes en qué momento viene. Y a veces es importante estar totalmente desconectado y relajado, y a mí me ha pasado que haciendo otra cosa y teniendo la idea muy guardada allá atrás, así viene y nace. Entonces, si uno está preocupado y pensando qué voy a hacer, no necesariamente es la solución, ¿no? Hay que entregarse. Fíjate que varios artistas que han estado aquí me han platicado que lo más importante de la vida, sobre todo el trabajo artístico, en el canto, en el baile, en la actuación, es la respiración. Pero una vez platicando con un escritor, me decía, ¿sabes qué? Es que la respiración es la base de todo. Le digo, pero también cuando te estás inspirando, estás escribiendo, me dice, sí, porque cuando tienes una idea, respiras a profundidad, inhalas, exhalas y ves el mundo de otra manera. Te llenas y empiezas a escribir. Si controlas tu respiración es más fácil que los momentos donde te abruman las ideas o te faltan las ideas, sea más fácil de dártelo para ti como una especie de introspección y seas creativo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, es muy cierto, y pues eso es todavía más cierto en la práctica del yoga, por ejemplo, y ciertas meditaciones que son de trabajo con la respiración. La respiración lo que hace es que nos conecta con el aquí y el ahora, porque es en donde pasa todo. Y tenemos la tendencia tan marcada de olvidar, incluso de respirar, ¿no? Entonces, y también en el esfuerzo, luego la tendencia es hacerlo deteniendo la respiración en vez de dejarla fluir. Wow. Sí. Oye, Claire, y una pregunta. Tú estuviste en Francia, en Estados Unidos, en México has estado. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para el artista adaptarse a los medios? Seguramente has estado en otros lugares, pero no más lo cito como referencia. ¿A los medios en qué sentido? A la comunidad artística, llegar, qué tan fácil es abrirte puertas. Si estás en Nueva Francia, llegar a Nueva York y abrirte puertas. Si estás en Nueva York, llegar a México, abrirte puertas. Si estás en México y regresas a Francia, ¿qué tan fácil es esa capacidad de adaptación que tienen los artistas? Es muy difícil por las comunidades muy cerradas, los medios muy cerrados, y hacerse un lugar es muy difícil. Yo cuando llegué a Nueva York, era muy joven y era una comunidad, Nueva York, en estos estudios, es una comunidad muy cambiante. Conoces a personas de todo el mundo, pero están un año o dos máximo y se van. Es una población así muy flotante. Y pues a los pocos años de dejar Nueva York, si yo regreso, ya no conozco a nadie, ¿no? En México, pues vine a México un poquito en la idea de disfrutar, descubrir. No tenía tantas, ¿cómo decir? Sí, claro, tenía expectativas,
Pero fue en un momento en que yo empezaba la escultura. Entonces venía sobre todo para seguir desarrollándome, para crear. Y algunos años después, pues vivía en Jalapa, Veracruz, y pues se empezó a conocer mi trabajo y empecé a tener ahí mi primera exposición de escultura. Antes había expuesto pintura, porque en Nueva York bailaba y hacía pintura. Y en algún momento, de alguna forma, estas dos disciplinas se juntaron en la escultura, ¿no? Entonces pude dejar la danza, también porque ya llevaba muchos años y estaba muy lastimada. Y en la escultura encontré la misma fuente de inspiración, que es esta conexión entre lo material y lo espiritual, lo humano y lo divino, porque nosotros somos las dos cosas a la vez. Sin duda. Entonces, que sea a través de la danza o a través de la escultura, que también es la materia en la que el artista infunde energía y entonces se transforma en algo que comunica. Eso fueron lo que yo traía conmigo llegando a México para desarrollar, ¿no? De todas las áreas artísticas has incursionado en la pintura, en la escultura, en la danza, en la actuación. Sí. ¿En qué más? ¿En qué más? Escribo. Escritora. Sí. Y la fotografía. Fotógrafa. Las instalaciones. Lo que pasa es que cuando tú eres artista, porque tienes muchísimo que decir, no te basta una disciplina, en el sentido de que a lo mejor tengo una idea que es más adaptada para transmitir algo que quiero compartir. Y si es a través de un espacio que voy a transformar, entonces voy a hacer una instalación. Si es a través de palabras que vienen, voy a escribir una poesía. Pero de todas formas, no es que haga un poco de todo así. Siempre soy esa parte de la disciplina la he guardado en que soy muy exigente conmigo misma. No voy a hacer una obra si no siento que está completa en sí, que transmite a nivel emocional, a nivel visual, a nivel intelectual. Entonces, no tengo problemas con cuánto tiempo me toma hacer una obra, ¿no? A veces trabajo varias a la vez y me tardo meses o años a veces en completar una obra, porque son retos que me pongo a mí misma de cómo llegar más lejos en ciertas formas, en el espacio, etcétera, ¿no? O a veces puede ser que si me invitan a hacer una exposición y yo ya definí la serie, definí el tema, al desarrollar las obras, pues surgen muchísimas más ideas, entonces voy completando, voy más lejos, y es algo que me sumerge completamente. Este reloj marca las horas, los minutos, los segundos. Si este reloj lo lleváramos a tu vida y pusiéramos en las horas los momentos más destacados, no me digas los 12, dime 3 de los momentos más destacados donde has sentido más plenitud como artista. Y si te han conjugado con esos momentos con tu parte de mujer, es decir, la artista, la mujer, el ser humano. Si ha habido un correcto equilibrio. Bueno, seguramente mi vida ha sido unas secuencias de experiencias de las que nunca me imaginé. Por ejemplo, el día que visité Nueva York con mi familia, y en este instante dije, esa es mi ciudad, yo aquí quiero vivir. Cambió todo. Fue un momento súper importante. No sabía en qué me metía, pero sí lo sabía a la vez, porque quería todo esto, esa ebullición que hay en Nueva York, esos retos, esas dificultades, porque en un segundo se transformó un miedo que tenía de lo que me habían contado de Nueva York en una extrema excitación de aquí se vive, aquí siento la vida, aquí siento la energía y aquí yo quiero empezar a vivir plenamente, ¿no? Eso definitivamente fue muy importante para mí. Consecuencia de eso, obtener las becas para poder hacerlo. ¿Qué más será? Pero nuevamente, esa excitación que te genera
Nuevamente llegas a lo básico, la respiración, inhalar, exhalar y creerlo. Claro, aunque en ese momento pues no estaba consciente de eso. No, desde luego, Sí, no, sí, sí. eso Ajá. es algo natural, ¿no? Sí. Pero nuevamente volvemos Ujú. a lo básico. En Nueva York, ¿qué otros lugares? O qué, mejor dicho, ¿qué otros momentos? A Son ver, tantos los momentos. yo te voy a puedo poner decir, otro sí. ejemplo. Ujú. En un momento dado, tienes un proceso creativo, una labor creativa. ¿Cómo es la secuencia de esa labor creativa? Ya sea en lo físico, en lo estético, en lo artístico, en la letra. ¿Cómo se da tu secuencia creativa? No tengo una. Puede ser muy distinta. A ver. Sí. A veces, y eso me pasaba desde el inicio, es una necesidad así casi de las tripas. Recuerdo un día estaba caminando en Nueva York y dije, ¿qué hago aquí caminando? ¿Qué hago aquí caminando? Yo tengo que regresar a mi estudio y trabajar. Y agarré el metro y me regresé a mi estudio y hice una escultura que fue muy impresionante porque yo nunca había hecho un rostro. E hice un retrato que es como una persona inventada, pero esa escultura se volvió algo muy importante porque la usé varias veces. Entonces, es casi como ella me llamó a que yo viniera a crearla. Y la terminé, la hice en unas pocas horas. Y cuando la miré, ella me miró. Entonces, eso es una manera. A veces es así como visceral, ¿no? A veces es pensando, leyendo, escuchando, viendo un programa, viendo obra. Es muy importante cuando eres artista de nutrirte de lo que se hace, de conocer lo que se hace, porque puedes ver una obra y no es que la quieras copiar, sino que eso te hace un switch en que con tu experiencia, con otras cosas que viste, de repente tienes nuevas ideas. Entonces yo tengo cuadernos llenos de ideas que todavía no he podido hacer también, porque pues el tiempo no da para todo. Claro. Y esa es otra manera, ¿no? O como te decía, lo mismo de estar trabajando en un tema y el mismo tema, la misma obra te lleva a ir más lejos o hacer otras que es la continuación, ¿no? Fíjate que me vas a perdonar por mi francés, pero recuerdo mucho que alguna vez, leyendo al maestro Michel Foucault, ok, él hablaba mucho del autor y hablaba de esa visión transformadora que tenía, ¿no? Que era una exigencia, el transformar la realidad a sus ojos. ¿Qué tanto implica a ti esa transformación? ¿Qué tanta es la responsabilidad de transformar a tu manera? Sí, es una responsabilidad que tenemos los artistas porque aportamos cosas en el mundo que antes no existían y entonces tienen una presencia, tienen que tener más que una presencia, tienen que tener una razón de ser para mí, ¿no? A veces la razón de ser es solo una extensión de la respiración, se puede decir así, ¿no? Del artista. Hay unos que respiran, hay unos que cantan y otros que echan pinturas en un lienzo y se comunica algo, ¿no? Puede ser algo que wow, es maravilloso, o puede ser algo que no trasciende y se queda así, ¿no? Y para mí, como escultora, tengo siempre esa pregunta, porque al crear una obra es como un objeto que viene a habitar el mismo espacio que nosotros, ¿no? Entonces estoy llenando el mundo de más cosas, en un mundo que ya está lleno de cosas, sobrepoblado de cosas. Entonces realmente me pregunto, cuando voy a crear algo, ¿tienes tú que venir aquí para aportar algo? ¿Es importante que tú estés aquí? Es una pregunta que me hago muy seguido, no creas, ¿eh? Y hasta que a veces realmente me pregunto, ¿es válido lo que hago? Y siempre llega la respuesta, por alguien que viene a ver mi obra y que me dice, por favor, sigo haciéndolo porque me has tocado el corazón, ¿no? O me has transformado, abierto algo en mí. Entonces, yo creo que pues para eso estamos también los artistas. Fíjate que ahorita se me fue el nombre del autor, pero recuerdo mucho que decía que no había mayor prueba de divinidad en la persona
que hasta el momento que se pone creativo, porque la creatividad es un don de Dios, ¿no? En ese sentido, yo creo que si no fuera por ustedes los artistas, en todas sus etapas, sería muy difícil realmente alcanzar de alguna manera una plenitud, porque siempre tendrías una visión muy particular, muy tuya, pero lo que te da el arte es eso, la posibilidad de experimentar y ver más allá de lo real, de lo que tienes próximo, ¿no? Claro, pero no deberías de separar los artistas como si fuera No lo separo, ¿no? Pero lo reconozco, al sí, contrario, sí. lo reconozco. Sí, lo que quiero decir es que esa parte creativa es algo que todos tenemos. Sí. Y todos debemos de desarrollar para justamente poder tener esa o cuando menos conexión deberíamos, con la, ¿no? Exacto, con la creación, ¿no? Que seas profesional o no, eso ya es otro asunto. Sí. Hay personas que no son artistas profesionales que son muy buenos artistas, o yo doy clases a veces desde alguien que no sabía que lo podía hacer, se le desarrolla una idea y de repente hace una cosa maravillosa. Es muy emocionante para cualquier persona y es un derecho que todos tenemos de desarrollar esto, porque es fundamental, como tú dices, es lo que nos conecta con la vida misma, que es esto, una creación de cada momento. Sí, de acuerdo, pero desafortunadamente no todos lo intentan. No, porque desafortunadamente estamos en una sociedad que no impulsa esto. Seguramente, tienes toda la razón. Falta muchas materias de arte en la escuela, por ejemplo, en la familia, en la vecindad, ¿no? En la comunidad. E incluso pues se sabe que es una respuesta para muchos problemas de sociedad, porque uno que desarrolla su creatividad deja de ser violento. Fíjate que coincido plenamente contigo, pero además hay algo básico. Yo creo que en general, como que la sociedad no está acostumbrada al espíritu emprendedor, en cualquiera de las facetas. El emprendedor, el atreverse, el ir por más, como que a veces no conviene o simplemente no le interesa, ¿no? Pero tienes razón, la posibilidad que tenemos nosotros de transformar el mundo es ilimitada. Y en ese sentido, Claire, te pregunto, ¿qué te ha generado más satisfacción como artista? ¿Una pintura, una escultura, una danza, una composición? ¿Cuál es dónde has encontrado para ti, Claire, no para otra cosa? ¿Dónde has encontrado hasta ahorita tu cima? Ay, no sé, en lo que voy a hacer mañana. Seguramente, pero de lo que has hecho. De lo que he hecho, no sé, es un poquito como preguntarle a una madre cuál es su hijo favorito, ¿sabes? He hecho series muy distintas, trabajo muy distinto, pero siempre con el mismo entusiasmo, la misma necesidad de ir más allá de mí misma, descubrir algo, de abrirme a ver qué llega también. No te podría decir, pero bueno, hay momentos importantes, claro, por ejemplo, ver una obra monumental ya instalada en su lugar y que pueda ser vista y disfrutada por muchas personas. Ese es parte de algo que espero viene también más de estas cosas en mi vida, porque para mí es importante poder compartir con un público amplio. Es una cosa cuando haces una obra y se queda en tu taller, se queda en tu casa o va directamente en la casa de un coleccionista, a que sea una obra que todos los que pasan por ahí puedan ver y disfrutar, ¿no? Ese es realmente algo muy importante para mí. Sin duda, mientras la gente nos está viendo, yo te pediría que nos dieras tus redes sociales para efecto que también ellos puedan, junto con la charla, ir conociéndote un poquito más. Claro. Me pueden seguir en Instagram, @ mi nombre, ahorita lo van a ver escrito, Claire Becker Artist. Y tengo una página de Facebook, aunque la tengo un poquito abandonada, tengo que decir eso, que también es Claire Becker Artist. Y mi sitio web es www.clairebecker.com. Ahí pueden ver muchas series, muchos trabajos distintos de los que he hecho. Para la gente que nos está viendo ya estaba apareciendo en pantalla, entonces ya será cuestión de que nos sigan. Claire, y otra de las cosas, por ejemplo, alguna vez he tenido aquí cantantes que están empezando y dicen,
Mi sueño es, por ejemplo, estar con esta persona, con esta persona. Dentro de las personas que admiras, ¿cuál sería tu sueño de ya sea en exponer, en compartir un escenario, en quizá un prólogo? ¿Con quién te gustaría que hubieras tenido una labor conjunta? Ay, me haces unas preguntas muy difíciles porque soy una artista muy individualista en el sentido de la creación, porque como es una creación que es muy de estar conmigo misma, no tengo mucho esos deseos. No sé. Es más compartir con el público, sí, unos espacios, unas exposiciones en las que muchas personas podrían tener acceso a mi obra. Eso sí me interesa mucho. Si no, una persona en particular, no te podría decir. Oye, y por ejemplo, tus obras, las esculturas, ¿en dónde han sido expuestas? Bueno, en México es donde más exposiciones he tenido. Desde hace 25 años que vivo aquí. He tenido, de hecho, 25 exposiciones individuales. He estado en el Museo de Antropología de Jalapa, varias galerías de arte en Jalapa, donde viví antes de venir a México. Aquí he expuesto en el Museo de la Mujer, he expuesto con el Museo del Chopo. Estoy ahora preparando una exposición en el Museo de la Ciudad para fin del año próximo. Una exposición muy... ¿2023? 2023. ¿Desde ahorita ya lo estás preparando para 2023? Exacto, es una exposición muy sofisticada, un proyecto que tengo desde hace muchos años. Eso sí me da mucha ilusión de que finalmente se va a poder realizar. Y he expuesto pues en muchas galerías de la Ciudad de México, en otras ciudades del país, en el Museo Macay en Mérida y internacionalmente también, incluyendo en el 2009 expuse en la Bienal de Venecia con una obra en bronce de gran formato, que fue uno de estos grandes retos de los que hablábamos antes también, llegar a exponer en este evento tan importante una obra de gran formato. Y son más de 100 exposiciones, 120 exposiciones, o sea, colectivas. En Italia, ¿en dónde más? Además, Italia, Alemania, Francia, por supuesto, Estados Unidos, en Chile, estuve en una exposición individual en Santiago de Chile, en Canadá, hasta en Australia. Participé en una exposición muy interesante hace como 5 años, con una obra de gran formato, una instalación en un bosque maravilloso. Y fue una experiencia muy padre también. Perdona, más para la gente que nos está viendo, ¿podrías precisar un poquito más el concepto de gran formato? Gran formato, pues abarca muchos formatos, pero en general son piezas que tú puedes ver desde un espacio abierto. En este caso fue una obra de 1,20 por 1,20 por 1,80 m, la de que estuvo en el bosque en Australia, pero fue un cráneo hecho con puras mariposas que vuelan sobre unas varillas transparentes, como si fuera un castillo de cristal, y puse de estas mariposas en todo el bosque. Entonces el lugar de la exposición donde estuvo mi pieza era como de 10 metros por 10 metros, algo así, ¿no? Tengo obra también de 3,5 metros de altura, o la otra son como de 1,50 por 1,50, una esfera grande, una fuente de 6 metros de alto, en fin, hay este tipo de formato. Sí. Oye, y dentro de todo esto, de los distintos auditorios, ¿cuál ha sido el auditorio más exigente que te ha tocado? Exigente a nivel de concretar la exposición. De concretarla, del análisis que le daban, de las críticas que hicieron, de las expectativas generadas. Hay muchas cosas. Bueno, la exposición en el Museo Macay fue en Mérida fue un reto porque me dieron un espacio enorme, que es el patio central. Entonces, y decidí junto con el curador de
desviar la mirada de los espacios de los lados, porque era una distracción. Entonces construimos una estructura en el interior del patio para formar un circuito, formar unas miradas especiales en las diferentes secuencias de la exposición. Y sí, fue una exposición que tuvo mucho éxito. Oye, y nada más, digo, aprovechando y abusando de tu sensibilidad, ¿en algún momento te ha tocado, al presentar o al concluir la presentación de tu arte, llorar? Por felicidad o por alegría o por lo que tú gustes y mandes, pero tener esa manifestación con lágrimas de tu sentir. No tengo memoria de un momento así. Tengo memoria de estar muy conmovida de ver gente llorar. Ajá. Sí, sentir, wow, te da algo de humildad, ¿sabes? Porque dices, pues algo está pasando ahí más allá de, no sé, de lo que yo puedo hacer como persona, no sé, ¿no? Oye, y dentro de todo lo también nuevamente nos vamos a lo que has hecho y todo. La gente, ¿cuál ha sido la obra que has creado que ha tenido mayor expectación o mejor dicho, mayor reconocimiento de las personas? Si pudiéramos escoger una, ¿no? La exposición que tuve el año pasado, en plena pandemia, durante, digamos, los momentos en que estuvo todo cerrado, tenía una exposición que se llama Todos llegaremos al cielo. Son instalaciones interactivas y participativas para crear una reflexión y provocar una reflexión, más bien, sobre qué es la espiritualidad desde nuestra intimidad, cómo la vivimos nosotros en la vida diaria, no como algo que vas a esperar que te digan, tienen que rezar así, tienen que pensar así, ¿no? Entonces, pues hacíamos visitas guiadas durante los momentos cerrados, eran grupos pequeños, y luego también cuando se volvió a abrir, la gente empezó a entrar en estas visitas cuando yo estaba, porque pasé mucho tiempo en esta exposición, y fue increíble la reacción de las personas cuando se veían involucradas dentro de la obra. Tenían que hacer un trabajo personal de entender, de buscar, había que buscar unos reflejos, porque ahí había una palabra que iban a descubrir. Entonces, el hecho de participar de la obra, de descubrir tú mismo el sentido, es muy fuerte, es muy importante para que te marque. Wow, oye Claire, perdón, aquí dentro me estás dando algunas ideas medio locas, pero también con algunos amigos pintores que he tenido, sobre todo los pintores, me dicen, mira, la gran ventaja de que no soy, mi cara, la pintura es conocida, mi cara no. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, en las presentaciones, llegar como cualquier persona y como cualquier persona acercarme para escuchar lo que otros dicen. No me conocen, la famosa es la obra, no soy yo. Quizá algunos me reconozcan y pues bueno, tratas de disimular para que no se abra mucho. ¿Tú has hecho eso? Llegar a manera de mystery shopper, de alguna manera de cliente anónimo y escuchar las opiniones. Lo he hecho un poquito, pero no así voluntariamente, sino que pues necesariamente en un espacio público, si tú llegas y hay personas, entonces vas escuchando lo que dicen, ¿no? Hace poco tuve una exposición en el metro de la Ciudad de México y iba yo a hacer visitas guiadas, entonces pues igual, y ahí me acercaba a las vitrinas y escuchaba un poquito lo que decían las personas y ya los invitaba a ser parte de la visita guiada. Y es más, yo creo que igual y sí me han dicho, a mí me gusta saber lo que piensa la gente. Yo les pregunto más bien, ¿no?
porque me dice, ¿qué quiere decir? Y yo digo, dime tú, ¿qué te dice? Tú explícamelo, ¿no? Tú dime qué sientes, qué ves. Fíjate, el oso que hice, de los osos que he hecho en mi vida, que son millones, en una ocasión hace como unos, serían 10, 15 años, hay una pintora, a quien le mando saludos, Lorraine Pinto, que hizo su presentación. Yo me acuerdo que me acerqué a un cuadro y me quedaba viendo, ¿no? Y de repente yo no la conocía, se acercó ella y estaba viendo y me pregunta una amiga, oye, ¿por qué lo ves tanto? Le digo, pues porque no le entiendo. Y se rió, ¿no? La señora, pero yo no sabía que era ella, ¿no? Y me dice, ¿por qué no le entiendo? Le digo, pues es que no sé si quiso decir esto. Y ya empecé a decir, ¿no? Pero le digo, pues ni modo, habrá que preguntarle a la persona si es lo que quiso hacer, ¿no? Y me dice, no, pues al contrario. La señora me dice, Lorraine me dice, no, pues es que lo que entendiste es tu apreciación y es la alegría del artista, ¿no? Claro. Y ya, está bien, perfecto. Y me dice, pero pues, si está la pintora, ve y pregúntale, ¿no? Me dice a mi amiga. Le digo, bueno, se lo voy a ir a preguntar, ¿no? Y de repente cuando la conozco, y digo, trágame tierra. Y me dice, no, está bien. Lo que tú pensaste, eso es lo que es. Sí, porque exacto. Un artista no está para imponer ideas. Un artista no está para decir los límites, no. Un artista está por provocar. Y si te provocó eso, qué bueno, bienvenido, ¿no? Claro, por supuesto. Además, a mí me ha pasado que me dicen cosas de mis piezas que yo no las había visto ni descubierto hasta que me lo digan y digo, claro, pues eso tiene mucho sentido. Y es una lectura abierta. Cada quien se tiene que apropiar de la obra para hacerla suya, entenderla desde su propia experiencia. Y como creadora, ¿eres celosa? Es decir, ¿la das a conocer hasta que ya la terminaste o permites que la gente la vea y te dé sus comentarios? Bueno, las personas que vienen en mi estudio ven algunas obras en proceso, obviamente, ¿no? Pero así de comentar de que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, no. No, quizá no comentar de ver, no, el enriquecer, oye, qué padre está esto me parece esto, etcétera. Yo creo que sí es válido, ¿no? Sí, por supuesto, y entender las obras y ver qué parte atrae más, ¿no? De qué forma la entienden, sí, todo eso es muy enriquecedor. Oye, dices las personas que vienen en estudio, ¿quiénes son las personas que llegan a tu estudio? ¿Tus alumnos, tus amigos, das clases? ¿Quiénes son los que llegan a tu estudio? Sí, vienen amigos, a veces invito coleccionistas, personas pues, del arte para hablar de trabajo, exposiciones, etcétera. Amigos, por supuesto, y últimamente me han pedido que diera unos talleres de escultura y son talleres que doy a personas en general ya conocidas, ¿no? Que me conocen, pero es otra manera de entrar y de convivir en un estudio de artista cuando vienen a crear también, ¿no? Porque incluso ven las obras de otra manera, porque le están haciendo algo y al ver una obra se dan cuenta qué material he usado, qué técnica he usado, y cómo se pueden inspirar o querer hacer algo distinto. Y pues mi estudio está lleno de obras, obras de muchos momentos de mi vida, entonces pueden parecer muy distintas unas de las otras. Oye, y una pregunta, ¿llegará el momento en que abras tu estudio ya a clases regulares a los alumnos que estén interesados en el arte? No lo sé porque prefiero talleres así en tiempos definidos, ¿no? Algunos meses, porque soy muy celosa de mi tiempo de creatividad y de viajar y de tener demasiado ocupación, entonces no me puedo dedicar mucho tiempo. Pero ya lo dijiste, llegará el momento, por lo pronto, si hay alguien interesado, pues búsquenla en sus redes sociales. Claro, quedan algunos lugares en estos eso es lo padre, talleres, ¿no? Pueden preguntar en las redes sociales si les interesan, por supuesto, con muchísimo gusto. Eso es lo bonito, digo, ya saben, para los que están interesados. Fíjate que yo me acuerdo mucho de la película de Amadeus, de Mozart. Amadeus se llamó la película. Y me acuerdo mucho de la actitud de Salieri, que era el
de alguna manera el que estaba con él, el que lo celaba por su talento, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que las personas, este tipo tenga tanta locura, tanta creatividad, ¿no? Y en cambio a muchos no se nos den. Entonces con eso me refiero a que todos tenemos una parte de músico, poeta y loco. En ese sentido, ¿qué tanto de locura tienes en tu vida? Mucha. ¿Cómo le equilibras? Mucha. Lo que con la meditación, con esa conexión con lo divino, pero es una forma de locura también, porque es una felicidad extrema, todo es extremo comparado a cuando lo sentimos desde el ser humano, cuando nos limitamos dentro de un cuerpo, ¿no? Somos muchísimo más de lo que aparenta en esta envoltura. Y la locura, si tú sabes que estás loco, no estás loco, ¿no? Uh-huh. Es una manera, y es un juicio de la sociedad, además, porque no seguimos reglas, porque no nos comportamos como se nos espera, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la locura verdadera que puede llegar a dañar a otras personas, no, por supuesto que no, es una locura de creatividad, de dejarse llevar por cosas que puedes llamar locas, ¿no? Sí, seguramente habrá personas que en un momento vean eso y puedan llegarse a sentir tristes por algo, pero eso es un sentir de ellos, no es un propósito tuyo llegar y transformarlos, ¿no? Claire, me parece excelente, estamos a 5 minutos de terminar. Yo te haré una pregunta, 2 preguntas. La primera pregunta, Claire, si en este momento te pusiera un material, quizás sea arcilla o quizás sea una piedra, etcétera, para decirte, crea algo que represente a Claire, ¿qué harías? Arcilla. O, digo, no sé, por decirte algo, plastilina, masa, no sé el material adecuado, pero para ti, pero ¿cómo plasmarías a Claire? ¿Qué destacarías de Claire en esa obra? ¿Qué destacaría? Algo que se eleva, algo que se abre, algo que comparte, que recibe, algo muy femenino, pero en un sentido de la energía femenina que es muy fuerte dentro de esta suavidad. Y algo que se comparte con mucho amor. Al final Claire es amor y un amor para compartir. Excelente. Sí, definitivamente. Y yo nada más te haré la última pregunta. Claire, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un alma que ha regresado a este mundo una vez más, después de muchas veces, como todos nosotros, para seguir experimentando y más bien deshacer muchas de las capas que nos hemos puesto con todo lo que nos impone la sociedad, todo lo que implica vivir en sociedad, para descubrir nuestra esencia. Finalmente ahí es donde nos encontramos todos. Yo creo que es una de las razones por las que he vivido en tantos países, en tantas partes del mundo, para encontrar lo que nos une todos. Por un lado ahorita pensé, cuando hacías capas, me imagino una cebolla, pero cuando vas quitándole capa a capa a la cebolla, tiendes a llorar. Entonces serías una mujer que tiene ultra sensible. Sí, pero más bien que abrir una cebolla serían abrir unos pétalos, ¿no? Para llegar a difundir más tu perfume. Excelente. Y ya finalmente, Claire, para la gente que nos está viendo, para todos los que tienen vocación artística y nunca han intentado explotarla, ¿qué les sugerirías? Que dejen a un lado sus juicios y la manera de decirse yo no puedo, yo no he aprendido, yo no sé. Porque no es cierto.
todos sabemos. Lo que no sabemos es que sabemos. Entonces, a mis alumnos les digo, lo único que está prohibido es decir, yo no puedo. Si dejas de decir eso, date este lujo, este chance. Porque finalmente el resultado es lo de menos. Lo que importa es este contacto, es este momento cuando tú te encuentras contigo mismo. Uno es darse tiempo a uno mismo y reconectar con esa parte divertida de explorar, de crear, de ver qué sale en tus manos, qué sale en un lápiz, lo que sea. Un artista, de todos modos, de los que ven en las exposiciones, en los museos, no se hacen de un día para el otro. Es una trayectoria muy larga que pasa por muchas etapas, ¿no? Pero eso de la creación es para cada quien y todos lo tenemos. Excelente, Claire. La verdad, te agradezco mucho. Me has dejado pensando un poquito más en lo que es la esencia de una persona. Ay, muchas gracias. En el atreverse y más que nada en esa divinidad que nos da por crear y transformar. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Claire. Y nada más, próximamente exposiciones que la gente pueda acudir físicamente. Bueno, les decía que hasta finales de año todavía no tenemos la fecha bien definida para el Museo de la Ciudad. ¿Esa es la del 2023? 2023. Y pues ahorita no tengo otras porque acabo de cerrar varias exposiciones y voy a poder, espero, tengo un proyecto muy importante desde hace tiempo que no he podido todavía sacar, pero espero que ya en este mes, que es una línea de joyería basada en una serie de escultura que son los dadaos, son unos dados que tienen rostros, expresiones, y es una serie que to defy, ¿cómo se dice? Que contradice la idea de que dependemos de la suerte para ser felices, sino que es al contrario. Si descubrimos nuestra felicidad interior, atraemos la buena suerte. Entonces, toda esta serie está basada en esta idea, y la idea también de hacerlo joyería es que tú lo puedes tener sobre ti mismo, sobre ti misma, y eso te recuerda siempre esta conexión con encontrar primero desde tu interior tu propia suerte y luego la traes en el mundo real. Excelente, o sea, construir una persona de valor para que ese valor atraiga la suerte. Exactamente. Muchísimas gracias, Claire, y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Sigan a Claire en sus redes sociales y ya próximamente les tendrá sorpresas. 2023 ya viene, entonces ya podremos ir presencialmente a disfrutar de suerte. Muchas gracias, Claire, y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv